Doctor Sarzay, muy buenas noches. Bienvenido al Pase aquí con Johnny Viale. Bueno, de todos estos temas que hemos hablado, de esta enumeración que ha hecho Johnny con tanta precisión, ¿qué es la que más lo preocupa? ¿Qué es lo que usted cree que la sociedad civil, democrática y republicana debe estar más atenta? A mí lo que más me preocupa es el modo como el presidente viola la prohibición que la Constitución claramente contempla de que él no puede intervenir en cuestiones judiciales. Esto es en todos sus golpes, porque son verdaderos golpes, son micro golpes de Estado, sobre la justicia, él viola el artículo 109. Me preocupa asimismo el modo como se extorsiona a los jueces y fiscales. Es vergonzoso que desde la tribuna, mejor dicho, del atril, perdón, el presidente prácticamente con nombre y apellido, porque es evidente que no se puede dejar de saber que él hablaba del doctor Stornelli, del doctor Gustavo Hornos y de la doctora Hayton de Nolasco, lo haga de esa manera como si se tratara de gambitos de caballo. Realmente es algo agraviante, es angustiante, es un absoluto agravio y destrato a la justicia de la nación, la institución, independientemente de si marcha bien o mal. Además, hay una hipocresía notable. Él habla de crear un tribunal intermedio para sacarle trabajo a la Corte Suprema, lo cual es falso. Es para hacer un stop sobre la Corte Suprema. Pero dice que la demora de los juicios es una de las cosas que peor funcionan en la justicia. Y ese tribunal va a demorar enormemente si es que se crea. Yo dudo que se cree, porque va a pasar lo mismo que con todas las iniciativas que se elevaron a la Cámara de Diputados, que están estancadas, la reforma de la justicia hace meses. Yo le puedo hacer una pregunta a Daniel. Daniel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Acá lo veo a lo lejos. Un gusto. Es muy grande el estudio. Un gran honor estar entre ustedes dos grandes. No, con Leuco. ¿Está en riesgo la división de poderes, Daniel? Yo hoy se lo preguntaba a Stornelli y me dijo, sí, está en riesgo la división de poderes. ¿Usted cómo lo ve? Absolutamente en riesgo, permanentemente está en riesgo. Es decir, este modo de atropellar a la justicia es un atentado a la división de poderes. El violar el artículo 109 cada vez es un atentado a la división de poderes, a la independencia de la justicia. No hay duda alguna, la creación del Consejo Asesor, integrado por el abogado de la vicepresidenta, que a su vez ha interpuesto 10 recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, sabiendo que la Corte Suprema no puede actuar durante la tramitación de procesos y que al mismo tiempo ese Consejo Asesor tiene la labor de monitorear a la Corte Suprema, es un absoluto ataque a la independencia de la justicia. El hecho de que 4 jueces de tribunales superiores de provincia integren ese consejo y sean al mismo tiempo empleados de la provincia y empleados de la nación, pero sobre todo que monitoreen a sus superiores, que es la Corte Suprema, es otro agravio a las instituciones, a la justicia en sí. Y me parece lamentable que 4 jueces se hayan prestado a ese juego. Doctor, en mi caso, la última pregunta, no lo quiero demorar tanto a Johnny, que tan generosamente se queda aquí en el Pase. La sociedad civil, la sociedad democrática, la sociedad republicana, ¿está actuando en consecuencia? ¿Está un poco dormida? ¿Hace lo que puede? ¿Cuál es el rol de la oposición? ¿Es posible frenar? Hoy veía un graf aquí, mientras estaba trabajando, veía un graf aquí en La Nación Más que decía algo que la doctora Carrió había puesto en un Twitter. Todavía estamos a tiempo de no ser Venezuela. Iba a decir Nicaragua, más o menos parecido. Más o menos parecido, sí. ¿Usted qué cree, doctor? Yo tengo una enorme confianza de lo que denomino el sarampión cívico. Sarampión cívico. Los ya 9 banderazos que de manera espontánea y absolutamente aluvional, y no solamente en Capital y en los grandes centros urbanos, sino en 150 puntos del país, sin precedentes, han parado muchísimas iniciativas. No se hubiera parado Vicentín si no hubieran rodeado a un juez que tuvo los atributos para impedir esa intervención por decreto de necesidad de urgencia en un concurso que se estaba llevando a cabo en un tribunal de provincia. No hubiera pasado tampoco el desalojo de los secuaces de Grabois del banco del campo de los Echeverre si no hubiera habido una jueza, la doctora Castaña, que rodeada de una cantidad enorme de personas hubiera sido sostenida para que así lo hiciera. Y podríamos seguir la suelta de presos.
Claro. era de muchos más. Claro. Se hablaba de 20.000 o 30.000, llegaron a 5.000, lo cual ha sido horroroso porque avanzó mucho el delito a raíz de estas personas sueltas. Pero los cacerolazos en plena pandemia, que ellos no imaginaban, pararon la suelta de presos. Claro. Entonces yo tengo mucha confianza, más que en la oposición, pero la oposición la veo unida, lo cual es sorprendente, realmente sorprendente. Es decir, todos por el cambio, más allá de sus disensos, eso yo creo que pasa en todas las fuerzas, además es una coalición, sin embargo no se ha dividido. ¿Puedo hacerle la última de mi parte, Alfredo? Pero Johnny quiere conducir hasta se quiere quedar, no tengo problema. conducir, yo, no me quiero, siento no acá con ya Flores, estuvimos, ya con estuvimos. Candela y le hago de columnista, no tengo duda. No tengo Ahora problema. llamamos a Juan Cruz. No, aprovechando, Daniel, ¿qué le generó la vacunación VIP? El escándalo y si hubo delito o no, siendo usted maestro de Derecho Constitucional. Yo no tengo duda alguna de que hubo delito, porque acá ha habido un abuso de poder, ha habido incumplimientos de los deberes de funcionario público, ha habido malversación de fondos, Claro. ha habido delitos contra la salud y de parte de muchos de los vacunados ha habido violación de instrumento público porque se declararon como personal de salud, empezando por Zanini, Claro. el abogado del Estado. Es realmente una verdadera vergüenza lo que ha ocurrido, no tiene precedentes. Lo que dijo el presidente es una falacia. Esto no es que alguien saltó una cola, es quien lo instó, quien lo invitó a saltar la cola. Y ahí aparecen los delitos. Doctor Sassay, ¿usted cree que la sociedad le va a pasar la factura? Digo desde el punto de vista electoral, por ejemplo. ¿Cree que influye esto? En las encuestas ha impactado muy fuertemente en la imagen tanto de Alberto Fernández como de Cristina. Pero ¿no cree que con una mejora de la situación económica, cuando empiecen a llegar más cantidad de vacunas, va a haber un reacomodamiento en el tablero electoral y que va a ser difícil ganarle? Mire, la verdad que es difícil saberlo. A mí me cuesta además hacer un análisis político porque no es lo mío. Pero cuesta creer que algo tan grave, yo coincido totalmente con el doctor Luis Juez, que lo que han hecho es de una inmoralidad que no tiene un precedente tan grave. Esto necesariamente tiene que traducirse en las urnas, porque es la vida de la gente la que está en juego. Todos los que tenemos mayores en las familias o personas enfermas, necesariamente tenemos que sentir una indignación, una pena, una sensación de que nos han estafado. Quienes nos gobiernan, nuestros representantes, nos han estafado. Es de una gravedad extrema y yo pienso que eso necesariamente tiene que impactar como la situación económica, ¿no es cierto? Claro. Que es gravísima. 50% de pobreza. Imagínense que esto yo creo que viene en crecimiento porque necesariamente si estamos en estagflación, ¿no es cierto? Hay inflación y recesión, no va a disminuir la pobreza, creo yo. Con lo cual es difícil pensar que esto no tenga un resultado en las elecciones. Y quiero advertir algo. Mucha de la contención a estas aventuras absolutamente inconstitucionales y golpistas ha sido gracias a que en la Cámara de Diputados no tienen mayoría. De lo contrario, todo sería distinto. Así que cuidado al momento de votar. Acá hay que controlar y hay que pensar cuál es la principal oposición, uno pertenezca o no. Y me da mucho temor una cierta dispersión de votos que de pronto, con buenos postulados y jugando a la antipolítica, pueden implicar la pérdida de la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados. Respecto de este tema de la presunta comisión bicameral, pero de los otros aspectos, por ejemplo, sé que usted tiene una valoración muy especial desde el punto de vista profesional del doctor Hornos. ¿Cómo cree que se va a manejar y se va a solucionar todo esto? Porque estamos hablando de un pedido a los gritos de renuncia de parte del vicepresidente hacia el presidente, que es el doctor Hornos. ¿Qué gravedad tiene esto? Mire, es de una gravedad extrema porque se está generando todo un clima a través del cual se quieren sacar de encima al presidente de la Cámara de Casación Penal, por quien siento un profundo respeto, para solo citar uno de los fallos de la Cámara de Casación Penal, en donde el primer voto fue el de él, es el caso de la consideración de los delitos por corrupción como delitos por traición a la patria y por lo tanto imprescriptibles, lo cual es un avance inmenso y que después fue seguido por un fallo de una Cámara Federal Penal. O sea que no es por casualidad que se lo persiga de esta manera. Ahora, que el doctor Slokar sea el que se ponga en inquisidor
porque supuestamente, a mí no me consta, pero hay que investigarlo, el doctor Hornos tuvo reuniones con el presidente Macri, lo cual por sí solo no alcanza para hablar de mal desempeño. Claro. Depende qué tipo de conversaciones mantuvieron, porque hay colaboración entre poderes, no son compartimentos estancos. Pero vuelvo, el doctor Slokar, cuando la expresidenta se presentó por primera vez en Comodoro Pi, porque tuvo que asistir a una audiencia como procesada, se le armó un tinglado con el doctor Zaffaroni al lado como defensor, y además él era el presidente en ese momento de la Corte de Casación, de la Cámara de Casación Penal, por lo tanto ejercía el poder de policía sobre el lugar. No. Usted recordará que había una suerte de personajes, de jóvenes de la cámpora, que parecían de la juventud hitleriana, con delantales y demás, que se dedicaron a maltratar a la prensa opositora y que le pegaron a Mercedes Ninzi. Y el doctor Slokar no hizo nada, al contrario, apañó todo eso. Con lo cual, el doctor Slokar, y lo digo sin ningún problema, no tiene autoridad moral para hablar de quién se conduce bien o mal en el tribunal del que él forma parte. Según el conocimiento que usted tiene, ¿usted qué cree que va a pasar, por ejemplo, con Daniel Rafecas? ¿Cómo va a terminar esa historia? Porque ni el presidente hizo mención y al parecer los cristinistas no quieren saber nada. La impresión que da es que la designación de Daniel Rafecas está absolutamente cajoneada. Fíjese que esto fue propuesto ya hace casi un año y no pasó ni siquiera el tratamiento en la Comisión de Acuerdos del Senado. Con lo cual, no hay duda que esto es así. Después apareció esa suerte de ida y vuelta, que si se bajaba la mayoría con la reforma que tuvo media sanción del Senado y que está también absolutamente cajoneada en diputados. Pero el mismo doctor Rafecas, hay que reconocer que él dijo que si no era con los 2/3 él no aceptaba, con lo cual sé que todavía más se puso en contra del cristianismo. Yo creo que está ya absolutamente cantada la suerte de esa nominación.